Muy buenas tardes o muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido de mucha bendición el poder estar de nueva cuenta aquí otra vez, dando inicio el discipulado Tiempos de Espigar. La Iglesia de Cristo el Renuevo les da la cordial bienvenida a cada uno de mis hermanos que se conecta por estos medios. También cabe recalcar que aquellos que ayer se conectaron en la oración, agradecemos mucho, ¿verdad?, el poder que ustedes se hayan conectado y que pudieron escribir también sus peticiones de oración. Les damos gracias a cada uno de ustedes y que siempre, ¿verdad?, estemos en esa comunión los unos con los otros. Así que también quiero decirles de que si gustan mandar sus mensajitos o sus peticiones de oración también, inclusive pueden mandarlas al 971-330-8787. Ese es el número de la iglesia, si gustan hacerlo por ese medio también. Así que ahí estaremos también al pendiente de todo esto. Así que vamos a dar inicio y dándole la bienvenida a nuestro pastor. Amén. Aleluya. Buenas noches, amados. Espero que todos se encuentren bien en casita, en compañía de ustedes queridos. Hoy tenemos nuestro discipulado Tiempos de Espigar, todos los días miércoles a las 7 de la tarde, si Dios así lo quiere. Estamos transmitiendo en vivo nuestro servicio Tiempos de Espigar. Así que, sin más preámbulos, ¿por qué no comenzamos con una oración, hermana María? Amén. Ya entramos un poquito tardecito, perdonen ustedes, disculpe. 10 minutitos, ¿verdad? Bien, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Amén. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora agradecidos estamos, que nos tengas aquí, Padre, para poder, Señor, inquirir más de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que se conecta también por estos medios, Señor, que sean bendecidos por tu palabra, Señor. Pon en nosotros, Señor, tu unción, Señor, y Señor, que sea tu Espíritu Santo el que dirija, Señor, nuestras palabras, Señor, y que siempre sea el Espíritu Santo guiándonos, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra desde hoy y para siempre. Amén y amén. Amén y amén. Así que, mis amados, Dios les bendiga. Y mire, sin más preámbulos, estos últimos días que nuestro apóstol estuvo por acá, estuve escuchando sus prédicas. Wow, las prédicas, híjoles, la verdad ha dejado bastante trabajo que hacer. Y gloria a Dios por eso, porque pues ahí todos aprendemos un poco, ¿verdad? El día viernes yo estuve enseñando en la iglesia este tema. Espero que usted me haya acompañado para que vayamos tomando ese seguimiento de lo que vamos a platicar esta tarde. Y esta tarde pues vamos a platicar precisamente de este tema que Dios nos regaló, nos ha estado regalando, y es las enseñanzas del nuevo hombre. Hermanos, esto está tremendo, porque aquí encontramos tantas cosas, tanto material, que uno se queda, ¿cómo le explicaré? Como que uno no deja uno de aprender. Fíjese, cuando uno comienza a estudiar la palabra y uno ve los versículos y los textos y comienza a inquirir en eso, en esos versos, se le abre uno el panorama, digo el panorama porque cómo podemos ver que nos abre como que si abriera un telón. Esa es la palabra. Y tantas cosas que hay. Pues esta noche nosotros queremos platicar de esto, de las enseñanzas del nuevo hombre. ¿Y por qué le digo del nuevo hombre? Porque ahora que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Amén. He aquí, hoy todas son hechas nuevas. O sea, vamos a empezar a aprender cosas nuevas que a veces nosotros no comprendíamos y por lo tanto no las entendíamos. Entonces esta noche vamos a tratar de poder trabajar y explicar algunas cosas tan interesantes, mis amados. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros anteriormente tuvimos una enseñanza. Nuestros padres tuvieron una enseñanza, la cual haya sido buena o mala, fue la que ellos nos transmitieron a nosotros. Ahora nosotros tenemos esa enseñanza, pero también tenemos la enseñanza nueva.
que ahora que estamos en Cristo tenemos una nueva enseñanza. Entonces necesitamos ir aprendiendo, ir cambiando aquellas enseñanzas viejas por las enseñanzas nuevas. Fíjese que oyendo algunos testimonios me impresiona cómo nuestros padres o los padres de antes tenían una enseñanza bien, a veces muy difícil de poder entender, sobre todo en la reprensión y los castigos. Pero hoy que estamos en Cristo, eso es diferente. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ya cuando empezamos a estudiar la palabra, nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos? Aquí vamos a empezar, porque estamos hablando del nuevo hombre. Y mire cómo dice los rudimentos de la nueva doctrina de Cristo. Sí, son los principios fundamentales o enseñanzas básicas del cristianismo. Según la Biblia, específicamente en estos rudimentos son los cimientos que todo creyente debe conocer antes de avanzar hacia la madurez espiritual. Mire, yo le puse aquí, le subrayé, si usted mira en su pantalla, le puse dos cosas. Son los principios, oiga, los principios fundamentales o enseñanzas básicas de, cristianos o del cristianismo. Pero también le encerré los cimientos, son los cimientos. Es lo que nosotros necesitamos comenzar a trabajar, comenzar a ver. Ahora, hay una base que quiero tomar esta tarde con usted, y es Hebreos 6, capítulo 1. Mire cómo dice. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Oiga, entonces dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, lo que habíamos escuchado, lo que escuchamos anteriormente. Dice más adelante, avancemos hacia la madurez, hacia una nueva enseñanza más madura, a un nivel un poquito más alto. Sí, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. 2. De la enseñanza sobre los lavamientos, de la importancia de la imposición de manos. 4. La resurrección de los muertos y del juicio eterno. 5, y eso haremos si Dios lo permite. Ahora yo empecé a ver eso y hice esta diapositiva que está en su pantalla. Aquí las tenemos las 6. Arrepentimiento de obras muertas es la primera, y dice la segunda, la fe en Dios, doctrinas de bautismo, la imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hermanos, mire qué tremendo, porque nosotros ahora que estamos en Cristo necesitamos aprender esto. ¿Qué es cada una de ellas? Por ejemplo, arrepentimiento de obras muertas. Hermanos, debemos de entender que la salvación no es por obras. No. Como dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación proviene de Dios. Amén. Y nosotros tenemos ese acceso, ¿sabe cómo? Por medio del arrepentimiento. Cuando venimos y confesamos a Cristo, hermanos, mire, comenzamos a tener una obra pero diferente en Cristo Jesús. Sí. Y eso nos lleva a poder entender el proceso de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora la segunda es fe en Dios. Ahora vamos a depositar nuestra fe, nuestra esperanza en Dios. Ya no en nosotros, ya no. Ahora va a ser en Dios. Y es tan lindo poder entender cómo nosotros depositamos nuestra confianza en Dios. ¿Cómo la depositamos, hermana María? Sí, dejando a Él, ¿verdad? Dice la palabra que dejemos a Él todas nuestras cargas y todas nuestras situaciones, ¿verdad? Creyendo que Él hará la obra, pero también la fe va con obras, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? No podemos decir que tenemos fe y dónde están nuestras obras, ¿verdad? Pero fíjate que si vemos eso, lo que dice, sí. Aquí las obras son muertas, sí. Pero son diferentes obras. Son diferentes obras, no son obras, me imagino que son las obras que no dan fruto, ¿verdad? Esas son aquellas que no representan lo que es la fe en Dios. Exactamente.
Pero ahora las obras que menciona aquí Efesios, la palabra es diferente, porque ya son obras que traen frutos dignos. Amén. Eso es lo interesante. Pero ahora vemos la otra, que es doctrina de bautismos. Los bautismos, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua. Y viene la otra, la imposición de manos. Híjoles, esta también necesitamos saberla, mis amados, la imposición de manos. ¿Por qué? Pues esos son los rudimentos que necesitamos aprender, hermanos, porque a veces, perdónenme que lo mencione de esta manera, pero a veces la gente anda poniendo manos por ligereza, así nada más. Y no, hermanos, porque las manos son de bendición. Y las manos también tenemos que ver nosotros, que Dios nos guíe a quién le vamos a poner las manos. Eso es importante entenderlo y saberlo. ¿A quién usted le va a poner las manos? O usted, ¿de quién se va a dejar poner las manos? Esto es una palabra, es una enseñanza que debemos de ir aprendiendo a la luz de la palabra. Por eso Pablo le dice en la Biblia, no ponga las manos por ligereza. O sea, mira, ten cuidado, porque o te contaminas o puedes bendecir, o debes de bendecir. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La otra que sería ¿cuál es la resurrección de los muertos? Imagínense, la resurrección de los muertos. Santo Dios, es que aquí habla precisamente de aquellos que vamos a resucitar en el tiempo que la Biblia habla. Imagínense, dice Pablo, y nosotros los que quedemos, los que quedemos, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. Amén. Hermanos. Estos son cosas que tenemos que ir viendo. Y la última, el juicio eterno, Padre Santo, en donde vamos a estar todos ante el tribunal de Cristo. Y nos van ahora sí que se van a abrir los libros, porque así dice la palabra, y nos van a leer todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Todo. Ahí se va a dar, se va a mencionar. Todo, nada va a quedar oculto, no, hermanos, todo se va a dar. Por eso, cuando hablamos de la doctrina de los rudimentos de Cristo, son 6 para empezar, para seguir avanzando. Ahora yo quiero mencionar estas, ya que te las presenté, vamos a dar un pequeño resumen de cada una. Por ejemplo, el arrepentimiento de obras muertas. Mire qué dice. El arrepentimiento de obras muertas, abandonar las acciones que no tienen vida espiritual o que intentan ganar la salvación por esfuerzo propio. Como que en este caso sería como la religiosidad. La fe en Dios, en el fundamento de confiar plenamente en Dios y en su palabra. Le doy la otra. Doctrina de bautismos. Se refiere tanto al bautismo en agua como al bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Ok, por ejemplo, empecemos con la primera, arrepentimiento de obras muertas. Abandonar las acciones que no tienen vida espiritual. Oiga, nosotros, hermanos, necesitamos abandonar todas aquellas cosas que no tienen vida espiritual. Por ejemplo, ¿como cuáles? Hermanos, hacemos tantas cosas que a veces no nos damos cuenta que son obras muertas. Sí, son obras muertas. Mire, las que ya venimos arrastrando desde que venimos de la educación de nuestros padres. Por ejemplo, hay varias, pero vamos a mencionar una. Por ejemplo, ¿qué me gano yo con darle a una persona que está necesitada un sobre con dinero y que lo ponga yo en el Facebook o en las redes sociales? Como usted a veces lo ve, que la gente ayuda a otras personas y está transmitiendo esa actitud por medio de las redes sociales. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué no? Y no dice la palabra que lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa tu izquierda. O sea, ¿cuál es la finalidad de hacer una obra de esa manera? De que la gente done algo y que lo tenga que saber la gente. No, porque eso sería una obra muerta. No debe ser así. Si usted va a ayudar a alguien, dice la palabra, si te pide tu prójimo que lo lleves 1 milla, llévalo 2 millas. O sea, pero hasta ahí solamente usted y Dios sabe, porque es tu Padre que está en los cielos, te recompensará. En público. Exactamente, o sea, todo lo que hagamos aquí, que no sea, que esté privado, prácticamente que sea privado, nuestro Padre Celestial nos va a recompensar en público.
Por eso, hermanos, son cosas que a veces no se alcanzan a entender. Eso es una. Otra, por ejemplo, cuando uno hace, que quiere estar bien con su conciencia, si se puede decir, ¿no? Y agarra y usted abre su chequera y da cierta cantidad a tal hospital o a tal lugar. Eso a veces uno dice, es que, como dicen unas personas, es que yo no hago nada, yo no le hago mal a nadie, yo todo lo hago bien y incluso ayudo a la gente. Sí, pero dice la palabra, no por obras físicas, para que no te gloríes de ellas, para que digas, es que yo ayudé, es que yo hice, es que yo, y no. O también aquellas personas, bueno, que se ha escuchado o se ha visto, de que dicen que ellos en vez de dar el diezmo, mejor prefieren dárselos a los pobres y a los necesitados. Pobres. Y bueno, ¿verdad? Sí hay un mandamiento que dice que también, ¿verdad? Uno ayude a los necesitados, pero dice la palabra que hagamos lo primero, ¿verdad? Sí, siempre honrando primeramente el reino del Señor, pues, ¿verdad? Y obviamente que después haremos lo que el Señor dice en su palabra también, ¿verdad? Sí. Ahora, sí. No. Sí, porque es que es un dilema eso, ¿verdad? El poderles a veces hacer entender a alguien que todavía no se le ha revelado todavía lo que, particularmente en ese tema acerca de eso, ¿verdad? De los diezmos. Pero bueno, sería algo que, ¿verdad? Si le nace en su corazón ayudar a alguien, pues amén, ¿verdad? Pero utilizar esa palabra, yo en vez de dar el diezmo a una institución o a un pastor, prefiero dárselo a alguien, a alguien que esté necesitado, a un homeless o a un pordiosero, en fin. Entonces creo que no está en el orden del Señor, ¿verdad? Y Dios siempre, él se regocija en lo que estemos en el orden. En el orden. Bien, déjame seguir, presentando las que faltan. Por ejemplo, está la número 4, que es la imposición de manos. ¿Una práctica para qué? Una práctica para impartir bendiciones, sanidad o comisionar a personas para el servicio ministerial. Le doy la 5ª, que sería la resurrección de los muertos. Okay. La creencia central en la vida eterna y la victoria de Cristo sobre la muerte. La 6ª. El juicio eterno, el reconocimiento de que cada persona dará cuenta de sus actos ante Dios al final de los tiempos. Padre Santo, imagínense. Y entonces tenemos que llegar a donde tenemos que llegar. Mire, estos elementos actúan como leche espiritual o el alimento básico que permite a un cristiano construir su fe en, sólida y coherente, ¿verdad? Y coherente vida. Imagínate, esto es lo básico. Pero ¿por qué no entramos así ya de lleno a lo que vamos a platicar esta noche, que sería arrepentimiento de obras muertas? Ahí vamos a comenzar, fíjese, aquí, en el arrepentimiento de obras muertas. Y mire qué tremendo, porque cuando hablamos de esto, es abandonar las acciones. ¿Lo tienes ahí? Mira, aquí sí, déjese, lo pongo aquí. Es abandonar las acciones que no tienen vida espiritual o que intentan ganar la salvación por esfuerzo propio. Padre bendito. Seguimos para que a mí nomás solamente me gustaría agregar algo acá, porque fíjate que en eso dice abandonar las acciones que no tienen vida espiritual o que intentan ganar la salvación. Quisiera mencionar algo, por ejemplo, unas personas que no conocen aún todavía el camino del Señor, o aún todavía las que ya están en los caminos, pero que todavía no han llegado a este conocimiento aún. Muchas veces porque no se han sentado tal vez a escuchar palabra o no sé, pero escuchaba de una persona que decía, pues ahora que mi papá o mi mamá ya se fueron, estoy yendo a que le hagan algunas misas para que no vaya a ir al infierno mi padre o mi madre. Entonces, ese tipo de acciones, pues es por falta de conocimiento, porque realmente no está en la palabra eso, que alguien tenga que interceder aquí en la tierra para que tengan otra oportunidad, ¿verdad? Porque ya estamos aquí en la vida, es la oportunidad que aquí tenemos, y rogándole siempre al Señor, ¿verdad? Que abra el corazón
de aquellos oyentes, de aquellos familiares, Amén, de amén. aquellos amigos que aún no conocen la palabra, para que entiendan estos rudimentos, que entiendan estos cimientos, porque definitivamente Pablo al decirles, se me viene ese pasaje donde decía Pablo, es que ustedes ya hubieran sido maestros, pero les vuelvo otra vez a quererles, les tengo que volver a dar Sí, los cimientos, los cimientos. la leche espiritual. Por eso es que el tema se llama los rudimentos de la Exactamente. doctrina de Cristo. 5 cosas que tenemos que aprender de esto. Y el primero, mire, se lo voy a volver a mencionar para que usted los tenga ahí en mente, porque es importante que usted lo tenga en mente. Número 1, arrepentimiento de obras muertas. Fe en Dios, mire, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Según Hebreos capítulo 6:1. Hermanos, esto tenemos que nosotros empezarlo a desarrollar y poderlo comprender, porque el tiempo que nos queda es poco. Por eso le digo, y las cosas que estamos viendo son tan intensas que necesitamos nosotros enseñar, preparar. Por eso la tarea del nuevo hombre es preparar y enseñar. Mire, implica, como nos quedamos en lo que es arrepentimiento de obras muertas, Sí dice, ¿lo leo? la primera sería, Implica abandonar los esfuerzos propios, oiga, 2, pecados y acciones vanas que traen muerte, 3, para confiar en la salvación por gracia y servir al Dios vivo. ahora vamos con la 4. También significa cambiar de mentalidad y actitud, Oiga, hermano. dejando de buscar la justificación mediante acciones humanas para confiar en el sacrificio de Cristo. Ahora, hermanos, fíjese, aquí tenemos un panorama tan bonito que nosotros tenemos que ir viendo cada una, y cada uno es un tema. Por ejemplo, abandonar los esfuerzos propios. Cuando nosotros nos esforzamos por nosotros mismos, son obras de nosotros, no son obras del Espíritu Santo, no es obra de Dios. ¿Por qué? Porque estás metiendo las manos. Cuando tú sacas las manos y dejas que Dios obre, entonces sí son las obras que Dios quiere, las que nosotros queremos que Él nos vaya guiando y nos vaya mostrando. Pero mientras nosotros pongamos las manos, no, hermanos. Por eso son obras muertas, porque nosotros metemos la mano, pues, en pocas metemos la mano. Ahora mire, ¿qué son obras muertas? Véngase conmigo. Mire el significado de obras muertas, para que tengamos ya un contexto más amplio. Sí dice que las obras muertas son aquellas acciones fútiles, vanas o religiosas que aunque parezcan buenas no tienen el poder de limpiar la conciencia ni salvar el alma, ya que se basan en la carne y no en la fe. Hermanos, mire qué tremendo está, amados, porque aquí ya se nos abre un poquito más el concepto de lo que son las obras muertas, que no, de veras, como nosotros en otro tiempo hacíamos tantas cosas de obras, se podría decir, pero nosotros pensábamos que estábamos bien, pensábamos que hacer eso era bueno, Sí. pero ahora en Cristo es otra la situación, es otro el tiempo que estamos viviendo. Sí, amén. Por eso se nos debe de aclarar esto precisamente. Las obras muertas son aquellas acciones, mire, fútiles, vanas o religiosas que aunque parezcan buenas, no tienen el poder de limpiar la conciencia y la salvación del alma. Eso está tremendo. Ahora véngase conmigo a Efesios capítulo 2 en su verso 8 y entramos de lleno al tema. Véngase conmigo, dice. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo, el nuevo hombre, las enseñanzas del nuevo hombre es empezar a depender de Dios, ya no depender de nosotros. Que lo que tú vas a empezar a hacer, ya no digas, es que es por mi esfuerzo. No, es por el poder de Dios que está en ti. Ya no es tu esfuerzo, porque ya cuando llegaste a Cristo, se convierte aquel pasaje que dice, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí, hoy todas son nuevas. Entonces comenzamos un nuevo reinicio, una nueva etapa en nuestras vidas, pero ya dependiendo de Dios, ya no dependiendo de nuestras propias fuerzas, como dice Efesios 2:8, porque la gracia, porque por gracia habéis sido salvos.
no es tu esfuerzo, fue por la gracia de Dios. Por eso, hermanos, hay gente, con mucho respeto lo digo, que piensa que se va a salvar haciendo obras, pero ya le mostré a usted que las obras de esa índole son muertas. Las obras que Dios quiere es las que nosotros hagamos de aquí para adelante. ¿Qué es una obra? ¿Qué es una obra que a Dios le agrade? Que tú salgas y que prediques la palabra a otros que la necesiten. Que tú seas obediente a la voluntad de Dios. Que tú hagas tal vez cosas que tú mismo ni siquiera te imaginabas que puedes hacer. Porque hay muchos hermanos que, no sabían que podían hacer cosas. Por ejemplo, estar en alabanza, tocar un instrumento, predicar incluso. ¿Por qué? Porque no lo habíamos experimentado ni tampoco lo habíamos visto. Entonces, cuando comenzamos a caminar en el nuevo hombre, Dios nos va dando cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos. Sí, hermana María. Sí, fíjate que con las obras muertas, ¿verdad? Que por nuestras propias obras nosotros no podemos haber adquirido la salvación, porque mira lo que dice, estamos hablando en Isaías 64:6, y en la versión NTV dice, estábamos todos infectados por el pecado y éramos impuros, como mostramos nuestros actos de injusticia no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Entonces, nosotros no nos podemos justificar por nuestras acciones o por decir que hemos ganado nuestra salvación por medio de nuestras obras, porque aquí claramente nos dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. No podemos justificar la salvación por medio de todo esto, ¿verdad? Y qué hermoso todo esto, porque Dios como nos justificó, nos redimió y nos dio la salvación, ¿verdad? Que a nosotros no nos costó, a Él sí, porque Él dio su vida por nosotros, y verdad, y ahora sí que nos resucitó a una nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos, fíjese que, basándome en el versículo que la hermana estaba tocando, pero me llegó un pensamiento hablando de las obras muertas que se puede decir. Bueno, mire, voy a dar dos ejemplos. El primero es cuando toda la gente que usted conoce, usted los evangeliza y le dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Dios te ama. Ah, sí. Y ellos te dicen, sí, es que todos somos hijos de Dios. ¿Se ha oído esa frase? Sí. ¿Usted la ha oído? Me imagino que los que me están viendo han oído esta frase, algunos de ellos, o tal vez muchos. Pero ¿sabe qué? Aquí donde entra la nueva enseñanza del nuevo hombre. Porque todos somos creación de Dios, sí. Eso téngalo por seguro. Todos somos creación de Dios, sí. Pero los que somos hijos somos solo los que lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Ahí está clarito. ¿Quiénes son hijos? Todos aquellos los que lo hemos aceptado. ¿Quiénes son creación? Todos somos creación. Porque así es la palabra. Pero hermanos, los que somos hijos son los que fuimos y es que hay un pasaje, no lo traigo ahorita acá, pero dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces quiere decir, claramente lo está diciendo, mientras nosotros no aceptemos la nueva vida en Cristo Jesús, o no aceptemos al Señor Jesucristo, o no aceptemos su salvación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos van a poner el nuevo Espíritu de Él dentro de nosotros? Por eso dice la palabra claramente, el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Fíjate que qué tremendo todo eso. Hace ya está precisamente pasando al tema. Por eso es que no sé por qué Dios me regaló el tema para estarlo compartiendo. Pero sí más o menos. Porque estaba platicando con una persona y él me decía, es que yo soy bueno. Y yo le decía, sí, mira, es que en realidad lo que Dios creó es bueno. Así dice la palabra. Y todo lo que creó Dios, según Génesis capítulo 1, capítulo 2, Él le llamó bueno. Éramos buenos, pero después que cayó lo que pasó en Génesis capítulo 3, que cayó y todo lo que usted y yo conocemos, ¿qué pasó? Dios nos tuvo que apartar. Ahora, había algo que se llama redención, algo que Dios quería hacer con nosotros, era redimirnos de aquella falta que hicimos.
Entonces yo le explicaba a él, mira, ahora viene la redención. ¿Y cómo podemos alcanzar esa redención? Por medio de Jesucristo, el intercesor. No hay otro, hay otro. Pero es que yo hago esto, me decía él. Y cabal, le decía, es que no es por obras. Ahora sí que dice cabal, ¿verdad? Los hermanos guatemaltecos van a decir, pastor, usted es mexicano, sí, pero ya se me quedaron palabras de usted. Bueno, lo que dice Efesios capítulo 2:8. Que no es por obras, no es por obras. La salvación no se gana. Mire, entrar al reino de Dios no es por obras. Así se lo digo, no es por obras. Porque si no, allá estuviera Bill Gates. Ese hombre sabe cuánto dinero donaba para poder buscar la cura en contra el cáncer. Él donaba, creo que no sé si el 80 o 70% de sus ganancias. ¿Sabe cuánto ganaba ese hombre al año? Más de $1,000 millones. Millones de dólares ganaba. Cientos de millones, no tengo idea ni cuánto ganaba, pero sí sé que ganaba bastante dinero. Pues él pensaba eso, que donando su dinero para buscar la cura en contra el cáncer, él iba a poder entrar allá, pero no es así, no es por obras, es por la fe en Dios, es por el arrepentimiento que nosotros podamos llegar al Señor. Hermanos, si la salvación está ahí, la salvación está ahí. Solo es cuestión de que usted estire su mano. Y no dice la palabra en Apocalipsis que Dios está tocando la puerta. Sí. El que la abra, dice, yo cenaré con él y él conmigo. Hermano, ese banquete no me lo quiero perder yo. Aleluya. No me lo quiero perder yo. Y cada vez que uno les presenta el plan de salvación a alguien, como que le platico aquí al pastor, como que a veces piensan que les estuviéramos ofreciendo algo sí. Como que fuera algo que les va a hacer daño. No, al contrario. Les estás dando una bendición, pero muchas veces la religiosidad es una forma de la cual, ¿verdad? Muchas veces la gente no llega a entender de que ese es un regalo que nosotros tenemos que compartirlo y que nos tenemos que dar a la tarea, porque la palabra claramente dice ir y hacer discípulos, ¿verdad? Por eso que el tema, cuando empecé, si usted miró la diapositiva que dice, déjese la pongo para que usted vea cómo yo incluso lo encerré en un paréntesis, porque mire, aquí yo se lo puse aquí, arrepentimiento de obras muertas, y yo aquí le puse religiosidad en la parte de aquí abajo, porque sí, hermanos, de veras que la religiosidad que hay es tan fuerte que nos cega. Sí. Nos ciega y ya no podemos ver más adelante lo que está pasando. Padre, sí. Yo no sé si se me acabó la batería, hermanos, a ver si me ayudan aquí. Bueno, sí. Bueno, ahorita compartimos el video, nomás quiero mencionar algo. Sí. Yo le digo al pastor siempre que uno se queda mencionando, ¿verdad? Pensando, sí, déme un segundito, pensando en cómo es que el Señor nos vino a rescatar de esta vana manera de vivir, hermanos, porque de plano que estábamos cegados, fíjese, teníamos un velo donde no podíamos ver más allá de nuestros ojos, ¿verdad? Pero qué bendición tan más grande el que Dios se nos haya podido revelar a nuestro corazón y poder haber entendido lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Por eso yo creo que yo le digo, Señor, gracias porque te revelaste a mí, aunque era yo, ahora sí que como lo que siempre decimos, dura de roer, o como se dice, éramos de hueso colorado, porque teníamos una religiosidad muy fuerte, pero fuerte, hermanos. Yo creo que el plan de Dios era que venir de tierras lejanas y hasta venir a conocer aquí al Señor. Pero gloria a Dios que se me apareció el Señor, hermanos, y que fuimos ahora sí que nos fue resplandeciendo y nos fue llevando, ¿verdad?, de gloria en gloria, y que aún seguimos todavía en ese proceso porque no lo sabemos todo, pero en ese conocimiento que el Señor va poniendo en nuestro corazón y nos abre nuestros ojos espirituales para entender como lo que dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Qué hermoso entender lo que dice la palabra del Señor para poder llegar a una libertad que el Señor quiere. Amén. Sí, apenas alcancé a agarrar el cargado. Gracias, mis amados. Miren lo que pasa en vivo, ¿verdad? Sí. Pero gloria a Dios, hermanos. Yo creo que cada uno, si cuenta uno su testimonio, uno dice, no, pastora, a mí el Señor me tuvo que sacar de lo más profundo, me sacó del hoyo oscuro o del lodo cenagoso, ¿verdad? Pero
gloria a Dios, porque así como al hijo pródigo, ¿verdad? Que tuvo que caer hasta lo más bajo para poder entender el gran amor del Padre y que estaba en la casa del Padre, hermano, para que pudiera entender ese gran amor. Pero perdón, pasándome a lo que te estaba explicando hace rato del hombre que estaba platicando con él, cuando le empecé a hablar un poquito más de este contexto que estoy diciendo de él se me quedó, se sorprendió y se me quedó y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, ay, no sabía eso. Le digo, es que mira, nosotros muchas cosas son por falta de conocimiento, para empezar. Entonces necesitamos nosotros ponerle atención a las cosas que Dios nos está mostrando, incluso con el caminar de nuestra vida. Sí. O sea, la vida nos enseña tantas cosas. A depender de Dios, lógicamente. Claro. Y saber que todo lo que tenemos y hacemos es por Él. Amén. Y que por Él respiramos. Por eso, hermanos, nosotros no podemos decir, es que yo me compré mi vida, yo pagué. Hermanos, ¿cuánto pagaste por tu vida? No pagamos nada. O hay esas expresiones, yo hago con mi vida lo que se me da. Lo que se me da la gana. Dios bendito, sí. O sea, unas palabras que a veces ni siquiera deberíamos de mencionarlas, pero bueno, lamentablemente se mencionan y se dicen, pero es por lo mismo de que, hermanos, no sabemos nada. Ay, Señor, que Dios nos ayude. No sabemos nada. Por eso no hay como nosotros mismos buscar y tratar de depender de Dios. De depender de Dios, de que su dependencia sea del Señor. No se preocupe por la pantalla, ahorita estoy arreglando esto. Pero hermanos benditos, necesitamos nosotros de veras aprender a vivir de la voluntad de Dios. Déjeme seguir, porque ¿en qué nos quedamos, mamá, por favor? Sí, estábamos en Efesios 2:8, pues dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe en Cristo, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Aleluya. Okay. Y luego vemos aquí en Efesios 2:5, dice la palabra, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Porque nos quedamos ahora vamos a ya hablamos lo que es el significado, ¿verdad? Entonces nos fuimos hasta dónde te fuiste, a Efesios 5. Sí, aquí quedamos en Efesios 2:8. Ok, 2:8. Y bueno, y ahorita adelante una dispositiva. Bien, ahora leímos lo que es Efesios 2:9, ¿verdad? Sí, ya. No pruebas para que nadie se gloríe. Ahora miren, hermanos, ahora vamos a platicar un poquito de por qué necesitamos el fundamento. Se recuerda que al principio le hablé de lo que era el fundamento, que aquí está, mira, aquí se lo puse, el fundamento, que es hermanos, los fundamentos. ¿Qué fundamentos vamos a tener, hermanos, si no nos dejamos formar? Estos fundamentos. Ahora el fundamento es bien importante que usted y yo lo tengamos, que estemos bien fundidos, bien fortalecidos, bien cimentados, gracias, bien cimentados en bien la palabra, cimentados. pero bien cimentados. ¿Por qué? Porque acuérdense que en los últimos tiempos dice la palabra que el espíritu de engaño está cabalgando y a muchos engañará. Número 1, hermanos, muchos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Quiero agregarle a eso, sino el que esté bien cimentado en la fe, en aquel que busque la santidad. Hermanos, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Mire en qué punto estamos. Por eso, ahorita que le voy a platicar del fundamento, los fundamentos de la doctrina de Cristo, que está en Hebreos capítulo 6:1, son los rudimentos que estoy mencionando. Hermanos, tenemos que ser y buscar esos fundamentos sólidos, que tu fe, aparte de que esté adentro, que crezca más, que sea como aquella raíz de la palmera, que la palabra te entre primero a ti y después afuera. Que te forme por dentro para que después la manifiestes por fuera. Cuando tú creces por dentro, lo vas a manifestar por fuera. Pero si tú no creces por dentro, ¿qué vas a manifestar por fuera? ¿Qué vas a manifestar? Entonces, por eso es que es importante el fundamento. Vente conmigo por el tiempo, Padre Santo, detén el tiempo, dicen por allá, ¿verdad? Mire lo que dice 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otros edifican sobre él.
pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Oiga, número uno, ¿por qué no platicamos de este verso? Porque, hermano, es que los versos son tan lindos que hay que desmenuzarlos, hay que disfrutarlos, hay que sacarles eso que está debajo, que es el espíritu. Dice, conforme a la gracia de Dios que se me fue dada. Número uno, Pablo reconoce que la salvación es por gracia, por gracia. Él no dijo, no, es que yo soy Pablo y pues todo lo que hice y esto, no. Él reconoce que la salvación fue por gracia. Amén. Favor y merecido. Ahora dice más adelantito. Dice, Sí, mamá, sí. ajá, dice que me fue dada yo como sabio arquitecto. Ok, ahí vamos. Ahora, mire, yo como nuevo hombre me toca construir, ser arquitecto de mi familia, los que van detrás de mí, los que van a ir enfrente de mí. Amén. Ahora a nosotros nos toca como edificadores empezar a edificar hacia adelante nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos y lo que usted le quiera poner. Imagínense cuánta tarea tenemos. Sí. Cuánta tarea tenemos. Porque hermanos, el conocimiento no acaba aquí. El conocimiento sigue, Sí. sigue. Tiene un inicio, pero no tiene fin. Sí. Empieza así, pero ¿dónde acaba? No tiene fin el conocimiento. Entonces, cuando un niño nace, fíjese, cuando un niño nace biológicamente, físicamente, comienza su conocimiento, a entender el mundo. Por eso es que el niño es bien inquieto, anda tocando todo porque anda testeando todo con sus manitas, anda viendo, anda probando todo porque quiere saber a qué sabe. O sea, tiene tanta curiosidad por conocer todo lo que lo rodea. Y por eso es que el niño anda para arriba y para abajo y no tiene cansancio. Sí. Así nosotros cuando nacemos en Cristo. Sí. Andamos probando de todo y viendo y todo. Sí. ¿Por qué? Porque estamos conociendo, estamos empezando a formar ese cimiento sólido dentro de nosotros. Sí, y es que como lo que mencionabas, ¿verdad? Dice, nosotros dice, así como lo que dice Pablo, como arquitecto, dice, puse el fundamento. Entonces, como sacerdotes de casa, tienen que poner el fundamento, que es Cristo, en la vida de su familia, en la vida de cada uno de los que Claro, somos claro. hijos de Dios, ¿verdad? Porque ahorita se me vino a la mente en aquellos hogares a donde no hay ese fundamento. No hay ese fundamento. Me viene a la mente alguien que conocí y que dijo, bueno, nosotros sabemos que Cristo es la roca, Cristo es el fundamento, pero ahora dice alguno de mis hermanos se fue de casa, ya estaba grande, tomó se sintió ya mayor y se fue a hacer su vida, pero regresó con otro fundamento que no es Cristo. Empezó a hablar de la cienciología, cosas así. Entonces, ¿qué quiso decir? Que el que puso el cimiento, tal vez no sé si no lo puso bien o no sé, o no se dio a la tarea de como arquitecto, como sacerdote de casa, poner bien el cimiento, ¿verdad? Porque eso es algo bien importante. No es solo de decir Cristo salva, Cristo sana, sentarse y explicarles a los hijos qué es, qué representa. Porque definitivamente, como lo que mencionabas, van a venir esos vientos de doctrina a donde, si no está bien cimentado, pues ahora sí que van a ser arrasados de alguna manera. Sí, es que, wow, ahorita me vino, estaba viendo eso y me llegó a la mente un pensamiento donde vemos en Deuteronomio capítulo 6, y eso lo hemos enseñado porque es un tema familiar, y como estamos hablando del nuevo hombre, pues lógicamente que es un tema que abarca a la familia, que a la familia nosotros como padres, como sacerdotes, tenemos una gran tarea con nuestra familia, con nuestros hijos, hermanos. Es un trabajo el que tenemos tan lindo de poderles a ellos transmitir los cimientos, las bases principales de lo que es Cristo, quién es Cristo, que ellos se vayan enamorando del Y es que Señor. es una tarea que no es de un solo día, no es una tarea ni de meses, no. y quiero decir ni de años.
No sino termina. es algo que es para siempre, que tenemos que estar, aunque nuestros hijos ya sean grandes, ya sean adultos, ya estén hechos, ya hayan hecho su vida aparte. Yo creo que uno como padre o uno como madre No termina uno. no termina uno en estar siguiendo instruyendo, siguiendo recalcando, remachando y siguiéndoles diciendo que Cristo es nuestra salvación, Cristo es el fundamento. Necesitamos estar regando esas plantitas con el agua de la palabra de Dios. Amén. Sí, y la verdad, como les digo, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, cuando hablamos del primer fundamento, aquí Pablo nos dice yo, como sabio arquitecto, mire, como sabio arquitecto, ¿quién le enseñó a él? Claro que vino una revelación de parte del Señor y él se dejó también que le enseñaran. Ahora dice, pues el fundamento, y otros edifican sobre él. Ahora mire, ya pone el fundamento, ahora ellos van a empezar a edificar sobre ese fundamento que es Cristo. Y eso eso es nuestra familia, nuestro núcleo familiar. Ahí en tu casa, cuando tú tienes tu altar familiar, tu altar familiar significa esto. No es que vayas a la iglesia, no es que tengas culto, no es que vayas a visitar, no, es tu altar, es donde tú estás en tu casa, debajo de tu techo, que tú tengas una comunión con Dios y tu familia, que te reúnas tú con tu familia como sacerdote y que les enseñes a ellos los primeros, lo que te estoy enseñando esta noche a ti, Hebreos 6:1. Pero no nomás eso, sino la que agarras un versículo y comienzas a hablar con ellos. Eso es enseñar, eso es poner fundamentos, un tabique a la vez, un ladrillo, no sé cómo le dicen en el país donde usted está. Sí. Pero Y sí, es que eso que acabas de mencionar lo expresa claramente porque nos da como una advertencia, como exhortándonos, Ajá. advirtiéndonos, pero cada uno dice acá, tenga cuidado. Tenga cuidado. O sea, al tener cuidado es que tienes que ver realmente cómo estás edificando. Es como no nomás poner un tabique, nomás por poner un tabique, como lo que tú hablas Sí. en lo literal de una fundación, ¿verdad? Cuando alguien está haciendo una barda, cómo es que Sí. lo está haciendo con ese cuidado de que vaya todo en esa línea, o sea, tienen un cuidado pues en todo esto. Entonces, así es. Por eso es que tenemos que tener en cuenta todo esto, porque es nuestra familia. Exactamente. Es nuestra- Y hermanos, como lo que híjoles, mencionabas, ¿verdad? Son almas. Santo Dios, Son todavía almas. más. Pero bueno, vamos a seguir porque el Aleluya. tiempo, Padre bendito. Mírele, le voy a otro texto, por favor. Véngase conmigo ahí mismo, el 3:12. Primera de Corintios. 1 Corintios 3:12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Fíjate que si hablemos los elementos que se usan, oro, plata, piedras, piedras preciosas, ¿verdad? Son 3, madera, 4, Heno, paja. heno, 5 y paja, 6. Y el número 6 es figura de hombre. Imagínate el trabajo que tenemos que hacer como nueva criatura de Dios. Y es que aquí en este pasaje, bueno, cómo no puede uno edificar en un fundamento con ese tipo de materiales, porque dice la palabra claramente, ¿verdad? Que todo, ni con todo oro del mundo nosotros podríamos, comprar todo lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos poner un fundamento vano. Se podría decir de esa manera, no podemos poner un fundamento vano. Ahora ya que venimos al conocimiento, pues gloria al Señor que eso ya se nos abrió, pero yo lo digo por mí, porque cuando yo vine a los caminos del Señor y aún todavía no venía todavía al conocimiento un poquito más de lo que ahora, ¿verdad? Por la misericordia de Dios lo sé, decían, no, es que hiciste esto mal, hiciste esto lo otro, pero era porque para empezar ellas, hablando de la familia, ¿verdad? No conocen la palabra del Señor y siempre están en mis oraciones para que el Señor les alumbre a su corazón. Pero ahora que ya estamos en Cristo Jesús, imagínense, hermanos, cuando las personas van a esos lugares de allá de las capillas allá en México, a donde la gente va y pone ciertas piedras, ciertas cosas
de valor en ciertas imágenes y piensan que ellos están fundados, están fundados bien en poner ciertas cosas, pero esto va más allá todavía va más allá acerca de las riquezas y cosas allá. Hay gente que quiere hacer pactos con Dios y decir que si me bendices, yo me acerco a ti. Si tú me prosperas, yo me voy a acercar a ti. Y póngale que están prosperando, ¿verdad? Pero ese no es un fundamento. No es un fundamento para que nosotros digamos, mira, acércate para que Dios te bendiga. No, acércate porque Dios te ama y Dios tiene misericordia de tu vida. El Señor quiere bendecirnos, pero que ya estemos en el camino, porque de esa manera vamos a entender la bendición. De otra manera no la vamos a entender. La bendición, van a pensar que, ¿verdad? Que la bendición puede venir por nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Dicen, no, yo por mi propio esfuerzo es que yo obtuve lo que tengo. Hay gente que se llena la boca con eso, con mucho respeto lo digo, pero escucho esas expresiones. Es que perdón la palabra, me fajé. Me fajé, dicen, no, pues bueno. Perdón. Y cosas así, pero definitivamente, cuando por ejemplo el pueblo de Israel, dice la palabra que ellos hacían, ¿verdad? Ese tipo de mezcla donde masajeaban el heno y la paja, ¿verdad? Para hacer esos tabiques. En Egipto, imagínense, hermano, Egipto es figura del mundo. Y todo lo que pudiéramos haber hecho en el mundo es vano. Sí. Vano. No podíamos hacer cimientos para nuestros hijos. No podíamos fundamentarlos en eso, hermanos, porque ahora ya en Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en el Señor. Amén. Ahora, ya cambiando un poquito y viéndonos de ahí, ahora véngase conmigo porque le vamos a dar un poquito de lo que es los cimientos y cómo empezar a poner esos cimientos en casa. Por ejemplo, yo sé que usted ha oído esto de la parábola del sembrador, ¿verdad? Aquí en la parábola del sembrador, hermanos, aquí vemos muchas cosas y la hemos escuchado y la hemos visto de muchas maneras y en esta noche la vamos a escuchar de otra forma también, tal vez que usted no la haya escuchado. Pero mire, Lucas 8:5, mire cómo comienza a narrar la enseñanza. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Ok, número 1, aquí esto fue nuestra antigua vida, ok, la enseñanza que nos sembraron. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrar una parte cayó junto al camino. Oiga, una parte, no toda, una parte cayó. O sea, necesitamos averiguar dónde quedó el resto de las semillas. Entonces, una parte cayó junto al camino. Que nosotros, hermanos, mire, déjeme decirle así, nosotros lamentablemente estábamos fuera del camino, que es Cristo. Sí, así es. Entonces, como caímos afuera del camino, hermanos, nos maltrataron, pues. Sí. Nos pisotearon. Algunas aves nos comieron. Y usted ponga lo que usted quiera. Pero imagínese cómo nos fue. De una manera tan difícil. Y la otra semilla que menciona dice que las aves del cielo se la comieron. Imagínense, tal vez algunas cosas que sí eran buenas, pues que estaban buenas, se la comieron. Por eso es que vamos versículo por versículo para que vayamos viendo en qué posición estábamos, en dónde estábamos. Por eso es que le digo, ahora como nuevos hombres de casa, como nuevos siervos del Señor, necesitamos enseñar todas estas cositas en casa, en casa. Ahora el versículo que la hermana María estaba leyendo es el versículo que sigue. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó. Oiga, parte cayó. Porque no tenía humedad. Exactamente. Entonces, otra cayó sobre las rocas, hermanos, sobre falsos fundamentos, sobre falsos lugares. Entonces, ¿cómo dice? Dice, y tan pronto como creció, se secó. Entonces, porque no tenía humedad. Abrió la semilla, creció, pero ¿de dónde comía? Si estaba alrededor de puras piedras. Lógicamente que no tuvo el éxito. No tenía el agua. No tenía el agua, que es la palabra. Ahora véngase conmigo al que sigue. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. La ahogaron. Hermanos, note esas 3 semillas que hemos visto. Una al lado del camino, la otra en piedras, en pedregal, la otra en espinos.
Hermanos, fíjese esas 3 piedras. La pregunta del millón, ¿en qué posición usted se ubica? Sí, porque en alguna de Hablo, estas hemos estado. pues digo, hablo Estuvimos, antes mejor de, dicho. exactamente, antes de Cristo. Sí, Acuérdese, antes de Cristo. ¿En antes. cuál estuvo? Porque hermanos, todo lo que nos ha pasado, híjoles, es como algunos hasta para escribir un libro. Y que- Porque no ha sido fácil nuestra Sí, vida. sí, Mire la educación que tuvimos, sí. la forma de enseñarnos. Con esto no estoy menospreciando la enseñanza de nuestros padres. Gracias a algunas enseñanzas, pues nosotros hemos logrado ser responsables, tal vez hemos sido diferentes que otras personas, pero a otros les ha ido en feria, les ha ido mal. A otros les ha ido mucho más mal. Porque, mire, que un padre maldiga a un hijo, eso está serio. Eso está serio. Que un hijo maldiga a un padre también está serio. Pero hermanos, miren cómo hemos ido evolucionando, que Dios nos ha ido sacando de ciertas circunstancias. Y así como nos ha ido sacando, también nos ha ido limpiando. Aleluya. Nos ha ido limpiando tu Gloria a corazón. Dios. Amén. Ha ido limpiando aquella tierra que tienes todavía adentro en nosotros, que todavía tenemos semillas de amargura, semillas de resentimientos. Esas semillas tienen que salir, no pueden estar ahí, hay que sacarlas. Sí, hay que Ahora, porque desarraigarlas. acuérdese que el campo también somos nosotros. Usted es un campo donde se sembró una semilla, pero ¿qué tipo de semilla se sembró? Ahora hay que sacarla y sembrar buena semilla que produzca la semilla, porque dice el versículo que sigue. Y otra parte cayó dice, Y otra en parte tierra cayó en buena. tierra buena, mire. Y creció y produjo una cosecha al 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Oh, hermanos, imagínense. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero mire lo que dice el versículo 10. Y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino. De Dios. Misterios del reino de Dios. O sea, esto es cultura del reino, esto es conocimiento del reino. Y estamos hablando de 4 clases de semillas, de una tierra. Hermanos, dígame usted si el Señor no es tan bueno, que nos va enseñando y nos va formando dentro de nosotros, va poniendo cada tabiquito para que usted sea cada vez más madurito en el aspecto espiritual. Amén. Porque en el aspecto físico, hermanos, pues ya estamos cantando María, ¿cómo dicen? Toque mariachis, ¿eh? Algo así. Pero bueno, es un dicho. Pero hermanos, en lo espiritual, es que hermanos, el espíritu, el alma, son las que tenemos que ir desarrollando dentro de nosotros. Claro que es una tarea tan grande la que tenemos. Por eso el nuevo hombre necesita empezar ¿a qué? A tener esos fundamentos sólidos, a crecer, a cambiar de leche calostro a leche, y después de leche a probaditas de comida. Todo es un proceso, pero quiere que le diga una cosa, y sin el afán de que nadie se me moleste, por favor. Dios bendito. Sin el afán de que nadie se me moleste, mire, déjese formar. Déjese formar. Si en la iglesia donde usted está yendo, usted participa, tienen enseñanza, hermano, de veras, agarre su mochilita, ponga su Biblia de papel, ponga su libreta y ponga sus plumas y váyase a estudiar. Métase a estudiar. ¿Por qué? Porque si es buena semilla, necesita dar fruto. Necesitamos, dijo el otro, dar buen fruto, dar fruto. Amén. Por eso es que hoy en día, hermanos, perdónenme, pero andar como errantes de lugar en lugar no es bueno. Sí, amén. No es bueno. Lo bueno es que te quedes en el lugar que Dios te mostró y ahí produzcas, ahí des. Y si no hay, o si tú te dices, pero pastor, es que aquí no hay cómo. Bueno, busca quien te enseñe, pero quédate ahí. Porque, a veces no me gusta decir estas cosas, pero es necesario decirlas, sin el afán de que nadie se moleste. Como repito, andar de lugar en lugar, no, porque más te vas confundiendo, sino quédate donde estás, déjate formar,
déjate formar. El rema que Dios nos regaló a la iglesia del renuevo es crecer. Mira, crecer, formarse y ¿qué era acá atrás? No era Crecer. desarrollarse. Sí, crecer, desarrollarse y formarse. 3 cosas: crecer, desarrollarse y formarse. Hermanos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Por medio de las enseñanzas de Cristo. Así es, que te dejes enseñar. Termino con el último verso porque la noche se nos fue y el tiempo también se nos fue y no quiero abusar de su tiempo, mis amados. Mire lo que dice este verso. Pero déjelo pongo En aquí. Lucas 8. Lucas 8:11. Mire, ahí usted cuando tenga oportunidad, léalo, estúdielo un poquito, le va a servir muchísimo esto. Y en aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Permíteme, Creo que fue uno antes. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios, oiga. Y aquellos que Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. oyó. Mire, ahora ya viene la batalla, ya viene el ataque de lo que has aprendido. Que no entre la duda en ti. Déjate formar por dentro. Para cuando venga el enemigo, mira hermano, tengas tu coraza fuerte. Cuando te aviente dardos, que reboten. Cuando te aviente saetas, que peguen, pero no penetren. Porque hermanos, a Job le aventó saetas, le aventó lanzas. Mas sin embargo, su integridad por dentro no fue afectada. Claro, le dio enfermedades y todo, pero mire, ahí se mantuvo. Ya cuando a las últimas, que ya de a tiro ya el hombre ya no aguantó, se le manifestó el Señor. Hermanos, es tan bonito que uno se mantenga firme en lo que ha creído. Sí, mantén tu fe en lo que has creído, que tu fundamento, como te lo puse al principio, sea la fe en el Señor. Sea la fe en el Señor. Y pase lo que pase, no te muevas, mantente firme. Y empieza con las enseñanzas del nuevo hombre, empieza con tu familia a enseñar lo que Dios te ha regalado. Y si no tienes cómo, con tu testimonio, hermano. Tu testimonio, habla a los que te rodean de tu testimonio, cómo Dios te alcanzó, qué fue lo que te pasó, porque hermanos, el testimonio es bien poderoso, hay que saber usar nada más, úsalo y trabaja, deja que Dios siempre continúe obrando en tu vida y en la vida de tu familia de una manera linda. Así que mis amados, gracias por acompañarnos esta noche, les dejamos para que usted descanse y tenga una noche bien bonita, ¿verdad? Como dicen por ahí, así que solo me resta decirle, invitarle, si usted no tiene, óigame bien, no tiene un lugar donde congregarse, y si usted vive por estos rumbos de Aloha, o Hillsboro, o Beaverton, le acompañamos, le invitamos a que nos acompañe, que usted venga y nos visite, y que Dios le hable, simplemente así, ¿verdad? Pero si usted no tiene un lugar donde congregarse, si usted está congregando, quédese donde está. Busque al Señor y Dios lo va a bendecir. Amén, hermana María. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que por estas enseñanzas y que claro que, como dijera Pablo, a lo mejor tal vez usted ya las conozca, pero como decía Pablo, ¿verdad? No importa cuántas veces tenga que repetirlas, si es de beneficio para cada uno de nosotros. Así que siempre estemos siempre fundamentados en lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? En ese fundamento que es Cristo Jesús, y vamos llegando a nuestra culminación en este momento, ¿verdad? Porque el tiempo se va tan rápido, pero que de verdad que uno no lo siente. Sí. Quisiera uno tener 2 horas, pero bueno, no es posible ahorita. Sí, pero que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados. Es de bendición el que nos haya acompañado en estas enseñanzas tan gloriosas, porque toda la palabra es hermosa, la palabra de Dios es vida, es espíritu, es verdad, y todo lo que nosotros podemos atesorar es su palabra. La atesoramos y la podemos también transmitir a otros que no conozcan, para dar esperanza, para dar vida, para dar libertad en el nombre de Jesús. Así que
¿Oramos? Sí, por favor, hija. Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios, gracias te damos por tu bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, estas enseñanzas que son tan básicas, que son tan fundamentales, Padre, que son tan necesarias poderlas entender, comprender en el Espíritu, Padre, para poder llegar, Señor, a ver lo que realmente tú quieres hacer de nosotros, Señor. Esos luminares, Padre, y que vayamos como la luz de la aurora de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto, Padre, para poder llegar y presentarnos delante de ti, Señor, llegar a la santidad, Señor, a esa integridad a la cual tú, Señor, requieres para poder ver tu rostro, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que se conectaron, que esta palabra, Señor, sea guardada, atesorada y que también sea compartida, Padre, para aquellos que aún no la conocen. En el nombre de Jesús, Señor, damos gracias en tu nombre. Amén y amén. Amén y amén. Solo los de casa les quiero decir que este será nuestro tema este fin de semana. Va a estar lindo. Este es los ojos. Yo le puse ojos enfermos. Y le puse algunos aquí que le voy a poner rapidito para que se lo vaya viendo. Y no se lo pierda. Vamos a estar platicando esto este fin de semana. Bendito sea el Señor. Ojos, mire, envidiosos, ojos hipócritas, ojos que menospreciadores, ojos burladores y ojos ávaros. Vamos a platicar esto en la casa del Señor. Así que mis amados, les dejamos, que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones, mis amados. Mis amados, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Hasta luego.